Hace horas. ¿Cómo están? Bueno, yo no los veo, no sé si ustedes me están viendo o Y te no. vemos, en un cuadradito te vemos. Ah, bueno. Bueno, debe haber algunos de mis alumnos acá que ya me conocen y sí, es un tema que nos parece muy importante de tratar, sobre todo eh, porque está en auge hoy en día, porque es algo que se está tratando y que un montón de personas necesitan eh, que, se, que se trate y sobre todo en lo que es la atención de la mujer en forma integral. Un médico de atención primaria debe saber cómo abordar esta, esta situación, estas situaciones que vamos a tratar hoy, o que por lo menos vamos a tratar de charlar hoy, eh, para evacuar algunas dudas que sí vemos que después se presentan, sobre todo por el desconocimiento. Eh, si bien es un tema que está sobre el tapete hoy, incluso porque se mandó el proyecto de ley para la interrupción voluntaria de embarazo, eh, hasta ahora lo que tenemos es la interrupción legal del embarazo por medio de causales. Pero bueno, junto con esto o a la par de esto, eh, lo importante es saber abordar cuando una persona gestante viene a la consulta con una situación de vulnerabilidad ante una situación de un embarazo no planificado, no deseado, no buscado, y que todavía no tiene definido cuál va a ser el desenlace de esa situación. Entonces, para que podamos acompañarla, escucharla, sobre todo acompañarla, guiarla, y cuáles son las mínimas cosas indispensables que debemos hacer ante esta situación, o ante una situación de abuso sexual o ante una situación en la que tenemos la posibilidad todavía de instaurar la anticoncepción de emergencia, eh, para no llegar a un embarazo no deseado. Bueno, con respecto a eso, vamos a empezar. Ahora yo presento. Son diapositivas que van a ver que están diferentes, no es un PowerPoint. Bueno, con el poco tiempo por ahí busqué algunas presentaciones que tenían de diferentes temas, de los diferentes temas que queríamos abordar, eh, para que no sea solo una charla y podamos tener algunas cuestiones que puedan quedar visualmente grabadas también. Con respecto al abuso sexual, podemos decir que, bueno, la recepción de un niño, un adolescente, una mujer víctima de una violación resulta una urgencia. eh, y bueno, y esta situación debe abordarse siempre en un ambiente adecuado que garantice la privacidad, la contención, eh, la escucha amplia, abierta y cuidadosa de la situación que se está abordando. Y en lo posible se viabilice enseguida que esta escucha se garantice de que se haga con total resguardo y por las personas más idóneas para realizarlo. Eso a veces no sucede, el que realiza la primera escucha a veces no es el que está preparado para hacerla, por eso es importante de que todos tengamos algún conocimiento, sobre todo ustedes que están en una etapa de formación y que muchas veces reciben las primeras consultas, y para cuando sean médicos de atención primaria seguramente van a ser los primeros en recibirla, para saber un poco a dónde dirigirse, cómo abordar esta situación que genera tanta incertidumbre y sí que sepan que es una urgencia, que no puede pasar para el otro día. Eh, Se debe aclarar, bueno, que en este momento hay que dejar el consentimiento expreso de que va a ser
total resguardo lo que estamos escuchando. Hay tiempos para la valoración ginecológica, sobre todo con un abuso sexual, cuando la persona viene, si viene inmediatamente después de que sucedió. Esto muchas veces no sucede de esta manera. Los abusos, la mayoría de las veces, por ahí las personas se demoran en hacer la consulta, porque obviamente están bajo una situación de shock. Y entonces cuando acceden, ya por ahí pasó 1 o 2 días después que le pudieron contar a alguien o que alguien pudo acompañar a esta persona para hacer la consulta. Con lo que se refiere a los tiempos de la valoración ginecológica, es que las primeras 72 horas son las horas más importantes porque ahí tenemos más posibilidades de obtener muestras de rescatar muestras para analizar, ¿sí? Y es donde vamos a encontrar signos físicos o secreciones que hay que tomar con mucho conocimiento de cómo se debe hacer. De hecho, lo ideal es que lo tome el personal idóneo, por ejemplo, en la Secretaría de la Mujer o en lo que es la Policía de la Mujer, que son los que tienen todos los materiales para poder tomar y resguardar estas muestras. Y una vez, generalmente el circuito es, para que ustedes tengan una idea, cuando una persona tiene una situación de abuso, generalmente se hace la denuncia o accede a algún centro de salud o a algún lugar, obviamente que lo que primero se debe evaluar es la condición física en la que este ejemplo llamamos urgencia, así tiene signos físicos de lesiones físicas que puedan hacer correr riesgo la vida de la persona. Si es una mujer, si tiene genitorragia, a punto de hay que revisarla para evaluar si es a partir de un desgarro o algo que haya que suturar. La mayoría de las veces las consultas nos llegan al hospital después que ya la evaluó ya se tuvo la evaluación en la comisaría de la mujer y se tomaron las muestras y los derivan a las mujeres para que nosotros evaluemos todo lo ginecobstétrico y para que hagamos los laboratorios, la serología y el abordaje interdisciplinario de la parte subjetiva. Por eso lo primero que dice es un abordaje interdisciplinario, que generalmente en los efectores, en los hospitales, debe haber un equipo que pueda hacer el abordaje de estas situaciones y que pueda resguardar a la persona que ha sufrido un abuso hasta que tenga la seguridad, ya sea si es un niño o niña, que la parte legal pueda tomar partido y si es que así lo desea la persona, resguardada antes de volver al lugar en donde, a su lugar de habitual. Si el abuso es intrafamiliar, como sucede muchas veces, o producto de una violencia, obviamente que esa persona se debe resguardar y antes de que se vaya del hospital. Entonces, en el abordaje interdisciplinario debe estar un profesional de la salud mental, en lo posible, profesionales de trabajo social para poder hacer esta evaluación en terreno y el personal médico que lo amerite, ya sea si es un niño un pediatra o si es una mujer un ginecólogo, un tocoginecólogo. Acá hacemos hincapié en que es más importante escuchar que hablar para que la persona pueda contar lo que le sucedió, no hacer un interrogatorio inducido, ni hacer comentarios reprobatorios, esto que decimos siempre, bueno, ¿qué hiciste? O ¿por dónde estuviste? O cómo, estas cuestiones que ponen a la víctima en una situación como de provocación de esta situación. Hacer una entrevista sin prisa, generar un vínculo de confianza, registrar minuciosamente todos los datos recabados en una historia clínica, sobre todo en lo que es el primer relato.
Y evaluar el riesgo para la salud, como dije antes, evaluar que no haya alguna lesión que haya que suturar y alguna otra de estas cuestiones que hay que evaluar. Con respecto al examen físico y a los datos de laboratorio, bueno, hacer la descripción objetiva en la historia clínica de las lesiones, exploración tanto genital como anal, toma de muestra para los cultivos, un frotis, cultivo endocervical para gérmenes típicos y atípicos, clamidia y gonococo, hacer un laboratorio que incluya el hemograma completo con la función renal y hepática. Esto es muy importante porque, por lo que vamos a seguir ahora, pedir un laboratorio de ITS para evaluar la BRL, la HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, hacer un test de embarazo para ver si esta mujer no estaba embarazada previamente, y hacer un examen toxicológico. Con respecto a lo que es la profilaxis, por eso necesitamos saber el laboratorio de base cómo está, la función hepática y renal, y que no esté embarazada previamente, porque le vamos a dar para la profilaxis drogas que pueden generar alguna alteración de laboratorio. Dentro de este tratamiento que se hace ante una situación de abuso sexual, se hace la prevención de las ITS, que, bueno, con el ceftriaxona intramuscular, 200 miligramos, única dosis, se hace única dosis de acitromicina 1 gramo vía oral, metronidazol 2 gramos vía oral, bueno, tanto para cubrir gérmenes típicos como atípicos, como dijimos anteriormente. Se debe hacer la profilaxis para el HIV, bueno, que ahí yo puse las drogas como para que tengan una idea, tenofovir, pero esto es lo que tenemos habitualmente de entrada en el kit de asalto sexual, en el kit de emergencia que se tiene en todas las guardias, ya sea centro de salud u hospital, que se administra como primera línea. Después la persona se contacta, uno tiene que hacer el contacto con infectología para que continúe según lo necesario con el tratamiento. Después, obviamente, hay que hacer la prevención del embarazo no deseado. Si viene el test de embarazo negativo, se puede hacer lo que es la anticoncepción de emergencia, que dentro de la anticoncepción de emergencia tenemos, bueno, el levonorgestrel, que hoy en día creo que dentro de las marcas comerciales es el Segurité. Creo que hay alguna otra, pero no recuerdo el nombre comercial, pero bueno, la droga es levonorgestrel, que es solamente una progesterona, en dosis de 1,5 miligramos, venía en presentaciones de 2 comprimidos, de 0,75 cada uno, ahora creo que viene ya solamente el de 1,5 miligramos. Si tenemos el de las 2 pastillas, con la mitad de la dosis, se hace una pastilla y a las 12 horas se hace la otra, o las dos juntas sin ningún inconveniente. Esto, ¿por qué venía separado? Viene separado en la mitad de la dosis por el malestar gastrointestinal que puede dar, pero en general es preferible dar una sola dosis toda junta y nos aseguramos de que tenga la dosis adecuada. El método de Yuspe, que es si no tuviéramos levonorgestrel, uno puede usar anticonceptivos orales combinados, que se llama método de Yuspe, que tengan 30 microgramos de etinilestradiol o 0,03 miligramos. Se usan 4 comprimidos, etinilestradiol más el levonorgestrel, que acá no está anotado. Se usan 4 comprimidos cada 12 horas en 2 tomas. En total serían 8 comprimidos. Y como otro método de anticoncepción de emergencia que tenemos, que si la mujer lo desea, inclusive si desea un método, porque no tenía método anticonceptivo previo, desea un método anticonceptivo de larga duración, podemos ofrecerle el DIU, ya sea el de cobre o el DIU hormonal, que se puede colocar dentro de los 5 primeros días del coito no protegido, y tiene efecto de anticoncepción de emergencia y de anticoncepción de larga duración. ¿Por qué? Porque, bueno, el efecto que produce el levonorgestrel en la pastilla de anticoncepción de emergencia es la modificación del moco cervical. Por un lado, lo hace
más hostil para que los espermatozoides puedan ascender, puedan capacitarse y ascender. Además, si estamos en un momento en el que no se produjo el pico ovulatorio, el pico hormonal ovulatorio y se ovuló, esta dosis de levonorgestrel hace que este pico no se produzca y no se produzca la ovulación y de esta manera inhibe la gestación. El DIU en las pastillas anticonceptivas con el método de Juppe también tienen el mismo efecto. En cambio, el DIU tiene un efecto de modificar el moco cervical por el cobre o por el levonorgestrel que tiene, impide la capacitación de los espermatozoides y el ascenso. Además, produce una reacción inflamatoria estéril en la cavidad uterina, que esto también favorece el impedimento del ascenso y el paso de los espermatozoides hacia el oviducto y poder fecundar el óvulo. ¿Por qué puse 5 dentro de los 5 días? A ver, cuando usamos el levonorgestrel, o sea, la píldora de anticoncepción de emergencia, tenemos hasta 72 horas. El efecto puede ser producido dentro de las 72 horas del coito no protegido. Obviamente que si se llama anticoncepción de emergencia, mal llamada, la pastilla del día después, porque digo mal llamada, porque desde el día después ya llegamos tarde. En lo posible, la anticoncepción debe usarse cuanto antes, después del coito no protegido, es decir, si la relación se la tuvo a la noche, inmediatamente después que se rompió el preservativo o no se usó, o hubo olvido de los anticonceptivos orales, si venía tomando o lo que sea, falla del método que venía usando, cuanto antes se tome la pastilla, mejor, ¿sí? Por eso es anticoncepción de emergencia. El DIU, con respecto como método de anticoncepción de emergencia, tenemos un margen un poquito mayor. También el efecto buscado es mejor si es más próximo a la relación sin protección, o sea, igual que con las pastillas, pero si no estamos dentro del pico ovulatorio y estamos en un momento en donde todavía no se produjo la fecundación, tenemos hasta 5 días de efectividad posteriores al coito no protegido. Y además el beneficio de que queda como anticoncepción de emergencia. Obviamente que esto, cuando se lo vamos a plantear a una mujer que viene con un abuso sexual, hacerle el examen de los genitales y ya una persona que viene vulnerada, obviamente que se lo vamos a poder hacer a una mujer, se lo tenemos que ofrecer, pero existe, es más por ahí una posibilidad mayor de que no quiera que hacerse un examen o pasar otra vez por una situación de exposición de sus genitales. Pero bueno, no por eso tenemos que hacer presupuestos y no ofrecerlo, ¿sí? Con respecto al aumento de anticoncepción de emergencia, la efectividad es alta si estamos dentro del periodo que dije, cuanto más próximo, mejor efecto. Y bueno, y acá tener en cuenta que, bueno, que dije anteriormente, que muchas instituciones ya cuentan con un kit preparado y que después uno no es solamente hacer la consulta en el momento, darle la medicación y todo esto, sino que esa mujer debe continuar su atención, su acompañamiento y su atención los días posteriores. Vale aclarar de que si es una mujer que venía tomando anticonceptivos orales como método anticonceptivo, hay que explicarle que la medicación que le damos para la prevención del HIV puede dar trastornos gastrointestinales. Esto sumado a lo de la prevención de ITS. Entonces es muy probable de que esta mujer tenga náuseas, vómitos, diarrea, y que la absorción de su método anticonceptivo habitual, ¿sí?, como son las pastillas anticonceptivas sobre todo, se pueda haber interferido
y disminuir la eficacia. Entonces, esto se lo tenemos que avisar para reforzar el método, ya sea con preservativo o con algún método que no sea de absorción gastrointestinal. Ofrecerle una inyectable o un implante o un DIU, si lo quisiera. No sé si se entiende esto. No sé si hacemos consulta ahora o seguimos con la... Me parece que sería bueno, Valeria, parar un poquito acá y preguntar un poco, a ver qué preguntas hay, porque es un tema, digamos, importante de la práctica casi diaria, lamentablemente, pero que se presenta indudablemente y tiene que haber preguntas, seguramente, o dudas, o a lo mejor alguien quiere reafirmar algún concepto o que repitas alguna cosa. Sí, sí. Quiero aclarar de que en época de pandemia estas situaciones de abusos se han incrementado. Las situaciones de consulta por abuso se han incrementado, al igual que las de violencia. Yo pediría de que enciendan el micrófono y la cámara y hagan la pregunta y no escriban en el chat, porque es más fácil poder expresarnos de esa manera. Eso. Sí. Ahí está. Almit, ahí está. Ahí está, ahí. Perfecto. Ahí está. Momento que no lo encuentro. Está presentando. Ahí está. Bueno, ¿quién estaba? ¿Alguien? Yo tengo una pregunta en relación a la conducta que debo tomar yo como profesional en este sentido. Por ejemplo, sabemos de que si un paciente llega con una parada cardíaca, manejamos el código azul. Si una víctima llega violentada, para yo poner en contexto a mi equipo, ¿qué palabra utilizaría que no sea directamente, bueno, es víctima de abuso sexual? Como tipo código secreto entre colegas, si existe o no existe. En general, violencia sexual es lo que podemos, la palabra que se utiliza. No hay muchos términos, o una mujer, una persona vulnerada, son cuestiones que por ahí, hacia adentro de los equipos, uno tiene que ser muy cuidadoso a quién lo va a transmitir, ¿sí? En general todos los profesionales de la salud, llámese enfermería, anestesia, cardiología, que van a interactuar con la mujer, porque si tenemos un código, como vos decís, que tiene alguna situación particular, orgánica, y tiene que ser evaluada por otros equipos, es importante que sepan el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico siempre por ahí tenemos que hacia adentro trabajarlo, pero sí todos los profesionales de la salud tienen que manejar el secreto médico, el secreto profesional. No sé si a eso te referías. Es interesante lo que dijo Andrés, creo, ¿no? Porque fíjate vos que ya debería haber en la terminología médica o al interior de un hospital, ¿no? Porque indudablemente alguien viene, pregunta a la enfermera, al paciente, otro colega, y claro, una cosa es que se diga, por ejemplo, como él dijo, código rojo, código azul, a que diga, no, es un abuso sexual, es como, ¿no? Me parece que es interesante la pregunta. Sí, sí, es muy interesante. Sí, o como cuando hablamos de una mujer con HIV nos referimos a un protocolo 076 en general y no decimos que es una persona HIV. Exactamente. Pero es muy interesante para tenerlo en cuenta y por ahí para proponerlo, ¿no? En alguna instancia, en algún lugar. Liliana García escribió algo en el chat. ¿Por qué Liliana no prende su cámara y hace la pregunta? Liliana García. Liliana García no le anda el micrófono, entonces yo voy a leer la pregunta.
Luego de tomar la pastilla de emergencia, ¿se siguen las ACO normalmente? Sí, es muy interesante la pregunta. Yo lo iba a aclarar. Sí, cuando uno va a tomar la anticoncepción de emergencia, la pastilla puede comenzar inmediatamente después de eso con la anticoncepción. Siempre hablando de la necesidad de utilizar una anticoncepción de emergencia sin esta situación de violencia sexual. Cuando hay una relación sin protección y no estábamos usando ningún método anticonceptivo, se toma la anticoncepción de emergencia y se pueden tomar las dos pastillas juntas si se quiere, ¿sí? Pastilla de anticoncepción de emergencia, pastilla de y comenzar con la caja de anticonceptivos orales. Una de las preguntas que no sé si eso responde a la pregunta de Liliana. Ahí hizo escribió algo más, me parece, en el chat. ¿Se continúa con la misma caja o se arranca una nueva? A ver, depende de la situación en la que estaba de la caja de pastillas. Si nos olvidamos de tomar más de 2 pastillas, generalmente cuando uno tiene un olvido y no pasaron las 12 horas del olvido, puede tomar la pastilla que se olvidó y tomar la que corresponde siguiente. Cuando pasaron más de 12 horas, ya ahí uno toma la pastilla que se olvidó, toma la otra, la correspondiente, puede tomar la anticoncepción de emergencia, sobre todo si en ese interín tuvo la relación sexual sin protección, que muchas veces sucede, aunque parezca poco frecuente, eso es algo que sucede muchas veces, que después que tenemos una relación sin protección nos damos cuenta de que nos olvidamos y pasaron más de 24 horas. Tomamos las 2 pastillas juntas, usamos la anticoncepción de emergencia y seguimos con la caja como correspondía. Vale aclarar de que si hay más de un olvido de pastillas en el mes, porque muchas veces me preguntan si se puede tomar la anticoncepción de emergencia 2 o 3 veces en un mes. Es importante, tanto a nivel personal como para poder transmitir ante una consulta de este tipo, de que si uno necesita la anticoncepción de emergencia una vez en algún momento del ciclo, es que estamos en riesgo de un embarazo no deseado, no buscado, no planificado. Y que si veníamos usando un método anticonceptivo oral o un preservativo como método de anticoncepción, y nos pasa esto de que falla, al estar en riesgo, usamos la anticoncepción de emergencia, pero si ya necesitamos usarlo una nueva vez, quiere decir que tenemos que buscar otro método, porque el método que estamos usando no nos está resultando. Entonces, en ese caso hay que acceder a una consulta para poder ver qué otro método podemos usar, porque si se nos olvidan las pastillas frecuentemente, hay que cambiar de método, ya sea por un método de larga duración, como es el implante, es el DIU, la inyectable trimestral, la inyectable mensual, o si tenemos un inconveniente en la absorción, hoy en día tenemos el anillo vaginal, tenemos el parche, hay un montón de formas de administración de los anticonceptivos que son seguras, de baja dosis, y que previenen, que son adecuados para este tipo de situaciones. Y si llegamos a un profesional que no nos ofrece este tipo de cambiar la anticoncepción o nos pone alguna traba, que busquen otro profesional y sigan buscando. Hoy en día, y más con la virtualidad que tenemos hoy en día, hay instituciones muy reconocidas y seguras como es AMADA, que es la Asociación de Anticoncepción, que tiene una página para pacientes y que son muy claras y que incluso tienen un chat y se pueden hacer consultas ante este tipo de dudas. Y si no, en cualquier efector público, tanto de la municipalidad, de la provincia, hay profesionales idóneos para poder solventar estas dudas. Perfecto, te agradece la respuesta, Liliana García. Valeria, en base a tu experiencia, todos sabemos de que cuando hay un abuso sexual, y fundamentalmente cuando esto tiene que ver con los más chicos, con los menores de edad, acá hay el mayor porcentaje de quien produce el abuso está en el entorno familiar, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, un médico
está en su consultorio de un centro de salud o de una clínica y llega alguien con un menor de edad, no, digo un menor de edad porque es lo más fuerte, ¿no? Acompañado por un mayor planteando esta situación. ¿Cómo debe actuar el médico ante esa circunstancia? Digo, porque esto tiene revetes legales también. Entonces, ¿cuál es el médico de atención primaria? Imaginemos a alguien que está en un centro de salud y aparece una consulta de este tipo. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir en todo esto? Bueno, primero me parece que lo más importante es poder identificar esta situación, ¿sí? Poder, siempre algún indicio el niño nos da, o el adolescente nos da, y lo más importante es poder sospecharlo, ¿sí? A veces caemos en esto de que, bueno, se genera una sospecha, pero no caer en esto de que no, que por ahí lo que sucede muchas veces, que a veces tiene sus pros y sus contras, es en atención primaria, uno tiene la historia clínica familiar generalmente en los centros de salud y uno hace la atención, por ejemplo, nosotros los tocoginecólogos, a toda la familia, madre, hermanas, tías, entonces por ahí va conociendo un poco todo el entorno. A veces sí, a veces no, porque cuando hay una situación de abuso, muchas veces sucede que va consultando en diferentes lugares para el abusador cuando es intrafamiliar. Entonces tiene consultas en diferentes lugares. Nosotros tenemos un sistema informatizado, pero bueno, si esto estuviera bien cargado, nos podríamos enterar, es más, está el SICAP, está que podemos entrar y ver dónde hizo las consultas esa persona, dónde fue atendida esa persona. Entonces, muchas veces cuando hay una sospecha de abuso, sobre todo si es un menor o es intrafamiliar, uno puede recabar ese dato informático para ver dónde hizo las consultas y por qué. Entonces lo que estás diciendo es que en general no es que la gente llega y diga este niño fue abusado, sino que en general vienen con una, vamos a decir así, con una excusa. Y entonces el médico tiene que tener presente esto para, en definitiva, hacer un buen diagnóstico. Exacto. Sí, lo primero es poder escuchar también. Uno puede ir haciendo preguntas al familiar que viene, a la persona que viene acompañando al menor o al adolescente, como para ir viendo si el relato coincide con algunas cuestiones, tratar de hacer las preguntas al niño, ¿sí? De poder preguntar algunas cuestiones al niño, ver, porque muchas veces, antes de responder, miran a la persona que lo trajo antes de responder, como un signo de autorización, de ver si autoriza la respuesta, de cuál es la respuesta, como dándole la palabra. Entonces, eso pasa mucho, yo veo muchas adolescentes, pasa mucho con las adolescentes, y también de evaluar el motivo de consulta, porque, bueno, yo hago ginecología y a veces incluso vienen niñas, lo que hacen infarto juvenil, niñas por situación de flujo. Entonces, ahí poder hacer un examen, pedir permiso al familiar para poder hacer y a la niña un examen. Hay formas de poder evaluar también los genitales para ver si se constata algún indicio de abuso, ¿sí? Ya sea desde traumatismos, de lesiones tipo traumáticas, como bueno la defloración o el tipo de flujo. Si es un flujo que sospechamos que hay algún germen de transmisión sexual o que le tomamos un cultivo de flujo y viene una trichomona, eso no es un germen que un niño o alguien que no tenga relaciones sexuales pueda tener, porque no es flora habitual del organismo. Entonces,
ahí ya tenemos una alta sospecha y confirmación de que hay otras cuestiones. Entonces, ahí es donde se hace, se llama la interdisciplina para poder definir la forma en que se transmite esto y cómo se va a hacer el abordaje legal. Claro, de todas maneras es una situación sumamente, digamos, difícil, porque normalmente en el ámbito familiar se sabe qué es lo que ocurre, y lo que ocurre es que se oculta. Entonces, habitualmente está la excusa, uy, se cayó de la bicicleta, se golpeó con tal cosa, se cayó sentada, si en el caso que haya un desgarro, o que haya un sangrado, no sé, un montón de circunstancias, o estaba jugando con no sé qué y se golpeó. Entonces, digo, no dejar pasar esta situación, que no sea esto una oportunidad perdida, y que el médico vaya un poquito más y diga, bueno, acá hay algo que hay que aclarar, ¿no? ¿Cómo hacer para que ese paciente no se pierda? ¿Cómo hacer para hacer la denuncia, finalmente, ¿no? Bueno, con respecto a la legislación sobre la denuncia, ustedes saben que, bueno, está siempre se trabaja con el interés superior del niño, ¿sí? En la legislación con el nuevo Código Civil, a partir de los 14 años ya se considera que el adolescente puede realizar la denuncia solo, y antes de los 14 también siempre se prioriza el interés superior del niño y la decisión del niño y lo que manifiesta el niño. Bueno, cuando son menores, por ahí a veces hasta es necesario realizar una cámara Gesell para todo esto, como para terminar de definir esta situación. Pero el abordaje interdisciplinario es importante, que sea evaluada y hacer una pericia psicológica por separado del acompañante, del cuidador, y dar participación, intervención al abogado del lugar donde estemos trabajando, o si fuera a algún lugar privado de la institución donde estemos trabajando, o hacer equipo con alguien que ya sea de la dirección de niñez o de la Secretaría de la Mujer, o de algún ente que sea idóneo para estas situaciones. También es importante rescatar que muchas mujeres, ahora no solo niños, sino que muchas mujeres vienen violentadas, y dentro de la violencia, que muchas veces lo que genera es miedo y la falta de poder expresarlo, porque vienen a veces acompañadas por estas personas violentas, y los abusos en las mujeres, las mujeres sobre todo, también son dentro de la relación, dentro de la pareja. Y también sucede esto de que uno escucha que no, que lo que pasa es que me golpeé, tal cosa, y ni siquiera cuando uno tiene la entrevista a solas. Por ahí es importante saber hacer un interrogatorio muy dirigido, o esto de evaluar si hay algún cambio en el relato, o tener algún indicio, estar con la escucha muy abierta y muy atenta si uno ve cosas que no son dentro de las esperables. Cuando es una persona mayor y está bien acompañada por alguien, el médico que está asistiendo puede solicitar tener la entrevista individual con la persona. Sí, ya cuando es una persona mayor de 14 años, 14 o más, uno puede solicitar siempre con el consentimiento de esa persona. Claro, puede preguntar si se quiere quedar a solas, si le gustaría tener una entrevista. Esto se charla. Mira, a nosotros siempre también nos gusta entrevistar solo a la mujer en este caso, o a la niña o al adolescente. ¿Te parece que podríamos hacer una charla? Cuando es un menor, no es a solas. Lo importante es, por ahí no se puede hacer, es difícil hacerlo a sola. Si viene con la mamá, dejarlo a sola al niño.
Por ahí, si es junto con la psicóloga, por ahí hacemos la escucha de a dos, o es una situación un poco más dificultosa, pero se puede y se debe incluso. Hay muchas estrategias que se pueden tomar. Y cuando es una persona de 14 o más, ahí sí siempre se le dice, bueno, mira, yo siempre también para tu privacidad me gustaría poder charlar un ratito a solas, a usted le molestaría dejarnos un ratito a solas, charlamos y después la hago volver a entrar para terminar de cerrar la consulta, y generalmente es una situación en la que no se niegan con mucha precaución. Esto lo digo, a ver, sé que no debería suceder, pero hago la salvedad para los varones, médicos sobre todo, en este punto, si el profesional que está asistiendo a la consulta es un varón, en lo posible no quedarse a solas con una niña o un adolescente, ¿sí? Ahí llamar a alguien más, a la enfermera, a quien tengamos para hacer la entrevista, ¿sí? Para no generar esta situación de que después se pueda prestar alguna confusión. Siempre es aconsejable llamar a alguien más del equipo antes de quedarnos a sola con la mujer. Bueno, entonces esto que estamos charlando, y yo justamente lo pregunto para que Valeria se explaye, esto es sumamente complejo. Estar en un consultorio con una situación así es muy difícil, porque si la persona que acompaña, como bien dijo la doctora Valeria, a la persona que viene con el problema, tiene algo que ver en este asunto, indudablemente va a haber resistencia, indudablemente la persona incluso puede estar presionada, la víctima, digo, puede estar presionada para que quien la acompañe no la deje hablar, por lo tanto podría darse la circunstancia de que la persona no quiera salir, ¿no es cierto? Porque quizá no es la persona que produjo el abuso, pero puede ser un familiar que está protegiendo, como decimos, hay un marco, hay un manto de oscuridad alrededor de todo esto. Entonces, para seguir un poquito adelante con la clase, yo quiero aportar en esto lo siguiente. Yo me dedico, aparte de la obstetricia y la ginecología, a un área relativamente nueva, que es la bioneuroemoción o la decodificación biológica, que es otra mirada, otra forma de mirar la medicina. No es la alopática, que es la que estamos acostumbrados nosotros y la que ustedes están estudiando. Y les quiero dejar este concepto. La cantidad de personas abusadas, siendo niños, siendo no tan niños, siendo adolescentes, incluso ya no siendo adolescentes, bueno, la adolescencia ahora se extiende un poco más, es sorprendente. Y ¿cómo puedo decir? Las derivaciones de este abuso, que finalmente terminan en un montón de problemas, no solo psicológicos, sino que ustedes saben que el cuerpo se expresa a través de los problemas no resueltos, ¿no? La cantidad de abusos que uno encuentra en mujeres más grandes, en mujeres jóvenes, en mujeres casadas, en mujeres con hijos, y escuchen bien esto, en hombres que han sido abusados durante su infancia, durante su adolescencia, es impresionante. Y por supuesto, esto nunca fue dicho ni en una consulta médica, ni en una consulta por otro tipo de cuestiones. Porque muchas veces la violación o el abuso no tiene un efecto biológico que necesite una atención médica, sino que queda absolutamente encerrado. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, porque esto existe. Esto existe. Ojalá que no fuese así. Pero seguramente en el auditorio que tenemos ahora, muchas personas pueden estar pensando en esto que estoy diciendo, porque a lo mejor han sido víctimas de situaciones como esta, ¿cierto? Y pensemos que el abuso, cuando hablamos de abuso, no es la penetración, no es el hecho sexual de la penetración. El abuso tiene un montón de formas que finalmente terminan alterando de manera muy, muy fuerte a cada una de las personas. Insisto, tanto mujeres como hombres, y que muchas veces lo expresan ya cuando son adultos, y adultos grandes, no digo adultos mayores, pero ya adultos grandes, y que son personas que eso les ha traído un sinnúmero de inconvenientes.
Sí, también muchas veces lo que se ve mucho es que los familiares no les creen. Entonces, al que le pueden contar no les creen, minimizan la situación. Y los obligan a callarse la boca y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Y no es solo, y no es una situación que se vea solamente en lugares de vulnerabilidad psicosocial, sino que por ahí hasta en mayor medida en familias. Por supuesto. Entonces es muy importante esto que vos planteabas al principio, Valeria, que es que el médico, los brasileños tienen una palabra que me gusta mucho, que es pesquisar. El médico tiene que pesquisar. ¿Qué quiere decir pesquisar? Tener una mente investigadora. Es medio como un detective. Y esto viene de la mano de la escucha, que también lo dijo Valeria. Y la escucha es un aporte importantísimo. Porque ustedes saben bien, esto es un tema que da para estudio y da para largo, pero la escucha como tal no solo es con el oído. La escucha es con la vista, la escucha es con lo que siente quien está atendiendo, la escucha puede darse con las actitudes, observando las actitudes, observando lo que se dice. Entonces, todo esto hace de que el médico, realmente el médico comprometido, el médico que está teniendo una relación médica como debe ser, entonces pueda tener las antenitas prendidas para pesquisar y escuchar qué hay detrás de cada uno de los relatos que se presentan en el consultorio. Y esa forma parte de nuestra actividad, porque finalmente lo que queremos es ayudar a la persona que está con el problema, a la persona que está sufriendo por tal o cual cosa. Bueno, vale, ¿qué te parece si seguimos adelante entonces con la otra parte de la charla? Sí, disculpen. Disculpen las cuestiones de la... seguimos con la presentación. Ahí estamos. Otra cosa importante en estas situaciones también, por ahí, si nos quedan dudas en los menores, es trabajar con lo que es la escuela. Claro, y ahí, como vos dijiste también, ya estamos trabajando con el equipo de salud, ¿no es cierto? Un equipo interdisciplinario, sí, que está gente de distintas disciplinas que está actuando en cada uno de estos aspectos, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Está entrando. Ah. Ahí, ahora tenés que abrirla, abrir el Power y seguir. Esa fue la última, creo. La última, vamos acá. No, primero quiero hacer voy a abrir el otro, a ver si se ve. Bueno, con respecto a lo que es la interrupción legal del embarazo, ¿ahí se ve? Sí, abrí anda pantalla completa del Power. Ahí está. Ahí está. Ah, perfecto. Bueno, con respecto a lo que es la interrupción legal del embarazo, un poco contar a partir de dónde se empieza a trabajar. Aclarar primero que hoy lo que tenemos vigente en la Argentina es la interrupción legal del embarazo.
¿sí? Por medio de causales. Ahora voy a contar un poquito más de esto. Esto parte a partir de una situación en donde se reglamenta el marco jurídico del derecho a interrumpir un embarazo a partir del caso FAL. En el año 2012, en marzo de ese año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de último intérprete como un hecho sin precedente, se expide sobre el artículo 86 penal, sobre todo en lo que hace referencia al inciso 1 e inciso 2 de ese código, para aclararlo, sobre todo después de lo que fue el caso FAL. Bueno, ¿qué explica a qué hace referencia la Corte Suprema de Justicia? Es que no puede ni debe debe obligarse, debe solicitarse la autorización judicial para interrumpir un embarazo, toda vez que la ley mande la interrupción legal. Como tampoco puede ni debe ser privada del derecho a interrumpir, lejos de estar prohibido esto, está habilitado, digamos, por ese artículo. Esto como que no es necesario expedir el artículo, las situaciones en las que un embarazo, una mujer gestante corre riesgo su salud o su vida, o hay una situación de violación, el artículo 86 permite la interrupción legal del embarazo. Y lo que la Corte Suprema de Justicia explica o expide es que no debe solicitarse ante estas situaciones la autorización legal, como muchas veces nos veíamos en esa situación. De esta forma, en la Argentina, toda mujer, niña, en general toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los permisos estándares de calidad que el resto del servicio de salud. En dos situaciones: cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios que no sea la interrupción del embarazo, y cuando el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y tampoco puede ser evitado por otros medios. O cuando el embarazo proviene de una violación, o cuando el embarazo proviene de una violación a una mujer a una persona con discapacidad intelectual o mental. Cuando hablamos del peligro para la salud, se entiende con el concepto de salud amplio que da la Organización Mundial de la Salud, que es el bienestar, el completo bienestar biopsicosocial, ¿sí? Bueno, el ejercicio de la opción de la ILE en esas circunstancias se encuadra dentro de los derechos de la autonomía personal, la privacidad, la salud, la vida, la educación y la información, como los principios de la no discriminación y de igualdad. El Estado tiene que ser es el garante de la administración de la salud de toda la población argentina, pone a disposición para quien lo solicite a la práctica las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevar a cabo de manera rápida, accesible y segura la interrupción del embarazo. Cuando hablamos de rápida, hace referencia a que se tiene que tener en cuenta de que la demora puede causar riesgos para la vida o la salud de la mujer y que la gestación tiene un tiempo en donde, por definición, el aborto, que lo tengo en otra diapositiva, es la expulsión de producto de la gestación entre las 20 y las 22 semanas, y esto es marca un tiempo para el cual podemos realizar hacer uso de este recurso. Entonces, toda dilación del procedimiento puede llevar a una situación de mayor riesgo y de no poder abordar la situación de interrupción. Por eso hace referencia a que sea rápido, accesible y seguro. En cuanto en la parte legal está despenalizado el aborto
no debe existir obstáculos médicos, burocráticos ni judiciales como venía sucediendo hasta este año y como sucedió con la persona del caso Fall, donde por cuestiones burocráticas sobre todo y por pretender judicializar la situación, se dilató la interrupción a un momento en donde el riesgo para la salud y para la vida de la mujer fueron mucho mayores. Bueno, los principios rectores de esta normativa surgen a partir de los derechos humanos, con un rango constitucional para nuestro país en el artículo 75, inciso 22 de la propia Constitución Nacional, en donde entre las partes más importantes se encuentran la ley del derecho del paciente, el régimen legal del ejercicio de la medicina y la ley de protección integral de las mujeres. El otro principio que rige esta normativa es la accesibilidad. No deben interponerse obstáculos médicos ni burocráticos, como dijimos anteriormente, para acceder a una prestación de ILE, ya que no pone en riesgo la salud de quien necesita la práctica. Bueno, esto es lo mismo que contamos recién, está un poco más explicado. Y la confidencialidad es el derecho de toda mujer o toda persona que participe en la elaboración de la manipulación de la documentación clínica, que debe guardar reserva acerca de la situación acompañando. Al igual que en cualquier práctica médica, nada de lo ocurrido debe ser comunicado a otras personas que no tengan injerencia en esa situación, como integrantes del grupo del resto del equipo de salud, como otras personas del entorno de la mujer, de la familia, funcionarios, policías, etcétera. No debemos ventilar las cuestiones particulares a menos que la mujer lo solicite. Y bueno, en lo que se refiere a la privacidad, es lo mismo los derechos en donde se lleven a cabo los procedimientos, ¿sí? Un procedimiento de ILE se debe resguardar en la historia clínica con la privacidad que eso amerita. Respetar a la mujer en todo el proceso que lleve a cabo hasta que lleve a cabo el procedimiento, y adecuar los espacios en donde tenga que ser asistida y de las personas que participen en el mismo. Bueno, celeridad es actuar con rapidez. Hoy en día tenemos una guía práctica de lo que es la aplicación del protocolo para la interrupción legal del embarazo, que la primera guía se formuló en el 2010, después hubo una nueva guía en donde hubo algunas actualizaciones en el 2015, y la última es la que se realizó la que salió en el 2019. Son guías muy claras de lo que se refiere a la atención integral de la mujer con derecho a la interrupción legal del embarazo, que están en la web, uno puede acceder fácilmente, cualquier persona. En estas guías se plantea, al igual que en la legislación, que dentro de lo posible el procedimiento no se debe dilatar más de 10 días desde la primera consulta. Ahora voy a explicar algunas cosas con respecto a esto. No es que lo ideal es que si las condiciones están dadas para resolver esta situación, se hagan dentro de los 10 días como máximo. Obviamente que hay algunas situaciones particulares que hay que evaluar. Bueno, esto, transparencia activa, los profesionales de la salud deben tener información disponible, dinámica a lo largo de todo el proceso de atención, poder realizar una explicación acorde al entendimiento de cada persona que estemos atendiendo. La información debe ser actualizada, completa, comprensible, en lenguaje accesible. Y con respecto a lo que se refiere al causal salud, bueno,
esto, de que incluye cuando la gestación puede producir un peligro para la salud de esa persona, peligro para la vida, ya que el último se entiende como una situación extrema de afectación en la salud de la mujer. Y cuando este peligro para la salud puede ser tanto biopsicosocial, orgánico o psicosocial. Acuérdense, bueno, lo que dije recién, según la definición de la OMS en el 2006. Y bueno, y la atención adecuada, completa, para una ILE implica necesariamente una visión integral de la atención. En este caso, como dentro del causal salud se incluye lo biopsicosocial, lo ideal es que el abordaje sea interdisciplinario. O aunque no sea en el primer momento de la consulta, a veces las consultas llegan a diferentes lugares o a diferentes personas, trabajadores de la salud, esa persona que recibe la situación debe rápidamente hacer equipo, como yo le digo, con los que tengan que estar interviniendo. Así sea que no necesitemos una consulta con ellos, pero sí esto de poder conocer la situación y abordar la situación interdisciplinariamente. Eso es lo más saludable y lo más adecuado para la mujer, para la persona y para el profesional de la salud también. Bueno, esta la vamos a usar porque ya más o menos lo dije. Con respecto a la afectación de la salud mental, recuerden que esto puede resultar en un trastorno mental muy grave o una discapacidad absoluta, en una persona que tenga una discapacidad absoluta, pero que incluye también un dolor subjetivo o el sufrimiento mental ante la situación de esta gestación, asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. Y cuando hablamos del concepto de peligro, no exige la configuración de un daño, sino una posible ocurrencia de ese daño. Aunque sea el daño tácito, ya es considerado un daño para la salud o para la persona. O sea, esto de que, a ver, como para que lo entiendan, cuando viene una mujer en situación de un embarazo no deseado y solicita una interrupción y en un efector de salud y ante la negativa uno puede evaluar o ella manifiesta que de no acompañarse esa situación en el efector de salud lo va a realizar de cualquier modo, eso es un peligro tácito para la vida y para la salud de esa persona. Entonces no podemos hacer oídos sordos a eso o desconocer esa situación, y eso ya es un causal salud, entra dentro del causal salud. Porque hoy tenemos los medios, los métodos, los medios para poder realizar un abordaje de un aborto seguro en los efectores de salud. Y lo que se intenta con esto es evitar las condiciones de aborto inseguro, en donde la vida de la mujer corre mucho más riesgo. Porque se sabe que la persona gestante o la mujer que solicita una interrupción o que está decidida a realizar una interrupción, lo va a hacer a como dé lugar. Eso de la práctica, de la experiencia, es lo que nosotros podemos observar. Por eso es tan importante trabajarse. Bueno, que la decisión de la mujer sobre el tipo de peligro es con lo que hablamos. Otra cosa de los causales, bueno, esto es mucho para evaluar en la interdisciplina, si se trata de una mujer en buenas condiciones de salud, pero con factores predisponentes. La continuación del embarazo puede constituir un factor de precipitación para una afectación, asimismo en los casos con enfermedades crónicas, agudas, como son enfermedades orgánicas, que ante la
situación de embarazo pueden agudizarse o poner en mayor riesgo la vida de las personas. Por ejemplo, que tenga una insuficiencia renal grave, como para decir alguna situación, o alguna otra patología en donde el embarazo puede generar un agravamiento de esta situación. Bueno, y con respecto al causal violación, una expresión de violencia sexual, es una manifestación de violencia de género. Esta situación puede ser presentada por alguien del entorno íntimo de la mujer, como decíamos recién, que hablábamos recién de los abusos intrafamiliares, o con la pareja, el novio, el marido, la pareja en general, o por personas que son conocidas, o también por extraños, obviamente. Entonces, los embarazos producto de una violación cometida por una pareja violenta deben considerarse como casos de derecho a solicitar una interrupción legal de embarazo. Y entran dentro del causal violación, si la mujer no dio su consentimiento. Bueno, los casos de violación, el único requisito, esto sí es muy importante aclararlo, que el único requisito que tenemos para el causal violación es que la persona dé su declaración jurada. La declaración jurada, hay formularios preimpresos de declaración jurada, pero si no los tuviéramos, que la mujer o haga una nota o haga una carta o lo escriba en la historia clínica y lo firme, es suficiente como para dar paso a este causal violación y poder llevar adelante, bajo el consentimiento de la mujer, la interrupción legal del embarazo. Y bueno, y con respecto a las niñas y adolescentes, todas las personas de 14 años o más son consideradas por la legislación argentina como plenamente capaces de discernir, y por ello pueden otorgar su consentimiento informado y realizar personalmente la declaración jurada requerida para la interrupción legal del embarazo producto de una violación, sin que requiera la autorización de sus padres o representantes legales. Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda fomentar que las adolescentes cuenten con la compañía o el apoyo de una persona de su confianza durante el proceso, o sea, que no estén solas, pero que estén con una persona que ellas puedan elegir, que no necesariamente tiene que ser de los padres o los tutores legales. Pues es lo que se llama un cuidador. Y en el caso de las niñas y adolescentes menores de 14 años deberán prestar su derecho a ser escuchada, se deberá respetar su derecho a ser escuchada y a que su opinión sea tenida en cuenta en esta decisión, y esto es lo que se llama el principio de autonomía progresiva, en donde en situación de requerir una ILE, sus representantes legales o los que sean nombrados para tal caso deberán participar en conjunto con la niña o adolescente en la toma de decisión y para firmar el consentimiento. Esto quiere decir de que cuando hay una situación de esta que charlábamos de abuso infantil y, por ejemplo, la niña, hay que hacer una evaluación, esto que yo decía, la cámara G, es la evaluación en privado de la niña para poder escuchar su decisión, independientemente de lo que quiera su madre, padre o tutor legal. La autonomía y el derecho superior del niño está por encima de todo esto. Hay que escucharlo y evaluarlo para la toma de la decisión, ya sea por sí o por no. Y bueno, y en las personas con discapacidad o si son personas con discapacidad, en la situación en la que la mujer con derecho a acceder a una ILE por peligro a la salud, a la vida o por una violación, tengan discapacidad psicosocial o mental, es fundamental que el equipo de salud la acompañe durante todo el proceso de atención, fortaleciendo su autonomía. Esto se evalúa según el grado de discapacidad que tenga la persona. Que no es lo mismo que las personas, o sea, existen las personas con discapacidad, que no es lo mismo que las personas consideradas incapaces de tomar una decisión o que no tengan autonomía.
en ese caso hay una jurisprudencia que es la que debe asistirla en el momento de la consulta y en la toma de decisiones, con su representante legal, que es quien debe firmar también el consentimiento informado. Bueno, dentro de acá me voy a ir al otro, perdón, porque esto lo tengo. Disculpen, pero está mejor en este. Ahí estoy, ¿eh? Tengo abiertas tantas ventanas que... Vamos a cerrar. ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, un poco lo que decía antes, cuando se considera cómo se puede definir un aborto, la interrupción o la pérdida del embarazo antes de las 20-22 semanas de gestación con un peso menor a los 500 gramos, según la definición de la OMS, y en lo que es el aborto en el primer trimestre, la pérdida de la gestación precoz hasta las 13 semanas, o sea, las 12 semanas completas. Y el aborto en el segundo trimestre sería desde las 13 semanas hasta las 22 semanas, ¿sí? Bueno, cuando hay un embarazo no intencional, hay un montón de situaciones que se ponen en juego, relaciones sexuales sin protección, como dijimos recién, falla anticonceptiva, el uso incorrecto de los métodos anticonceptivos, los mitos, la violación y la falta de información o acceso a los métodos anticonceptivos. Todo esto, factores favorecen la generación de un embarazo no intencional. Un poco para contarles qué es la consejería. La consejería no es dar consejos a las personas que consultan en ese espacio, sino que es un espacio generado como estrategia de trabajo y también un espacio de encuentro, en donde el objetivo es acercar información a las personas sobre sus derechos y sus posibilidades para que puedan tomar las decisiones libres e informadas y sin sentirse presionadas o juzgadas, ¿sí? Esta es la intención que tienen de la que parten las consejerías, de donde se forman las consejerías, que hoy en muchos lugares son llamadas espacios de salud sexual integral, salud sexual solamente, en donde se habla de la salud sexual. Siempre persistente de un sector social entre lo que es el capital cultural y la cultura de capital, por decirlo de alguna manera, y la bajada de línea que ante la situación de una interrupción legal del embarazo, la necesidad de una interrupción legal del embarazo, un embarazo no planificado, que todavía no hayan tomado la decisión de interrumpir, porque la idea es eso, de que la consejería sea un espacio en donde las mujeres vengan con la solicitud o vengan con la incertidumbre o no sepan qué es lo que la definición que van a tomar. La mayoría de las veces vienen ante una situación de embarazo no deseado y lo que se hace en estos espacios es brindarle información adecuada y un espacio de acompañamiento para que tengan esa información y puedan tomar la decisión en base al conocimiento. Si uno no sabe las posibilidades, no sabe los recursos que existen y los pros y los contras de cada procedimiento, no puede tomar una decisión o no debería poder tomar una decisión. Como estos espacios de consejería surgen a partir de esto, de que había mucha desinformación, había mucha obstaculización y
y las mujeres no tenían acceso a la información certera. Entonces, cuando existe la necesidad de una ILE, se plantea esto, de si existe causal, se hace la información y la orientación, y si tiene causal, se dan las opciones en la consejería de elegir interrumpir o no. Si la mujer decide continuar con el embarazo, se la direcciona al consultorio para que se pueda continuar con los controles habituales de ese embarazo, y si la mujer decide interrumpir, bueno, se empieza a trabajar esa situación para poder definir el causal, se le informa acerca de los procedimientos posibles, se hace el diagnóstico. Lo primero es hacer el diagnóstico del embarazo, y eso esto es una cuestión muy, muy interesante para charlar, porque cualquier profesional o persona, profesional de la salud sobre todo, llámese enfermería, la puerta de entrada de los centros de salud y de los efectores de salud generalmente son las sanitarias, entonces también tienen que estar entrenados en esta temática para poder viabilizar correctamente estas situaciones al lugar donde se le pueda brindar la información, al consultorio adecuado, y la persona que reciba la situación debe, como mínimo, priorizar de que se haga el diagnóstico de la gestación y que esa gestación sea vital, ¿sí? Para poder hacer una interrupción de embarazo, una interrupción legal del embarazo, tenemos que tener una gestación vital. Si no, no hablamos de ILE, hablamos de embarazo detenido y que tenga que expulsar, embarazo anembrionado o lo que sea la definición que tenga según cada caso en particular. Ahora, cuando tenemos una gestación vital, hay que saber también la edad gestacional. Entonces es importante poder hacer el diagnóstico de esta y sacar la edad gestacional. Por eso, si bien las guías no lo plantean como un requisito indispensable, solicitar una ecografía lo más rápido posible, agilizar para que se haga, explicarle a la mujer por qué necesitamos una ecografía en la medida de lo posible para evaluar si ese embarazo está intraútero, para ver si es vital y para corroborar la edad gestacional, porque si esta persona venía sin un método adecuado o venía con menstruaciones irregulares o estaba usando un método en forma irregular, tenemos que corroborar la edad gestacional. Y a veces solamente con el examen físico no alcanza. Y como el procedimiento se aplica según la edad gestacional, o sea, hay diferentes formas de proceder, es importante poder hacer esta distinción. Junto con poder evaluar como mínimo el grupo sanguíneo y factor de esa persona que va a realizar el procedimiento de interrupción legal del embarazo, como para poder no generar un mal mayor, es decir, si fuera de grupo negativa, hacer la gamma-globulina anti-RH si fuera necesario. Pero si vamos en general lo que tratamos, a lo que nos abocamos en los lugares donde acompañamos las situaciones de salud sexual o las situaciones de interrupción del embarazo, lo que hacemos es una atención en salud. Entonces, ya que vamos a pedirle un análisis de sangre para evaluar el grupo y factor, también se le ofrece a la mujer evaluar que no está anémica, o sea, pedir un laboratorio, pedir el hemograma, los tiempos de coagulación, porque esa mujer, si hace el procedimiento, va a sangrar, pedirle evaluar que no tenga un ITS, pedirle la serología, todo esto en el mismo procedimiento en el que ella, con la misma extracción de sangre que ya se va a hacer para el grupo de factor. Y si tuviera alguna condición preexistente, también evaluar esa condición preexistente. O sea que en principio uno, cuando abre la historia clínica, deja todo sentado en la historia clínica, los antecedentes de jerarquía, para evaluar si va a poder realizar un procedimiento de interrupción. Se solicita en laboratorio y una ecografía. El laboratorio va a incluir esto, hemograma, glicemia obviamente, para evaluar que no tenga alguna descompensación
una alteración de su glicemia, la función renal en lo posible y los tiempos de coagulación y la serología y el glucose factor. Eso es lo que habitualmente en todos los equipos de salud sexual o consejería del ámbito público estamos solicitando antes de abordar un procedimiento de interrupción, siempre que los tiempos lo permitan, ¿sí? No por esto, no por no tener estos datos, vamos a dilatar el procedimiento. Se le explica a la mujer, hay mujeres que muchas veces vienen con un componente emocional muy importante, con una urgencia muy importante, muy urgenciada, se le explica que, y una vez que uno le explica el procedimiento y las acompaña y le explica que las va a acompañar en todo y que se va a resolver la situación de acuerdo a lo que ella necesite o solicite, y siempre y cuando se considere que hay causal, que no vamos a generar un mal mayor, la mujer entiende y da su consentimiento para realizar esto. Entiende que no es una dilación. Entonces, se firma el consentimiento, se hace el desarrollo del causal interdisciplinario, que todo queda escrito en la carpeta. El consentimiento informado, la mujer debe entenderlo y debe firmarlo y deben estar todos sus datos, y se adjunta la historia clínica, se hace por duplicado porque una copia queda para la mujer y una queda en la historia clínica, y cuando hay un causal violación, además se adjunta la declaración jurada de esa mujer. Se hace un examen físico, una evaluación médica integral y se evalúa si en la misma consulta se puede obtener todos estos datos y para antes de dar el protocolo. Con respecto a cómo se realiza el protocolo de interrupción, con qué, ¿sí? Esto es como un resumen para que ustedes tengan una idea. En la Argentina, bueno, como procedimientos para la interrupción tenemos la medicación que se hace con, lo ideal sería mifepristona o misoprostol, o lo que tenemos en Argentina, porque no tenemos autorizados por la ANMAT en la mifepristona, usamos el misoprostol solo. El misoprostol es una prostaglandina que produce maduración cervical y contracción y dilatación del cuello para evacuación del producto de la gestación. Y el otro procedimiento que tenemos es el quirúrgico, que es la aspiración manual endouterina o AMEU, que bueno, ahora vamos a mostrar algunas imágenes. Cuando hacemos el procedimiento con el misoprostol, bueno, en la actualización de la guía de la OMS, se diferencia si es menor de 12 semanas o mayor de 12 semanas completas. Si es menor de 12 semanas, la vía de administración que tenemos para usar es la vía yugal, vía oral o vía vaginal. Sepan que esta medicación también se usa en ginecobstetricia por la vía endorrectal para la hemorragia postparto, o sea que tiene múltiples vías de administración. Para lo que es interrupción legal del embarazo, se usa tanto por vía vaginal, por absorción de la mucosa vaginal, o por vía oral, ya sea sublingual o yugal. O vía oral también se puede usar. ¿Qué dosis usamos de misoprostol? 800 microgramos, vía vaginal o vía sublingual o yugal, y se repite hasta la expulsión. En general, con 3 dosis, en general se administran 3 dosis o 4, pero la guía nueva, antes decías 3 dosis cada 3 horas, máximo cada 12 horas. En general, el procedimiento se hace con 800 microgramos, sublingual o vaginal, cada 3 horas por 3 dosis, y con eso generalmente se resuelve. Pero la guía nueva dice hasta la expulsión. Cuando son gestaciones mayores de 12 semanas, se usa la mitad de la dosis, porque esto, hablo de cuando es mayor de 12 semanas o cuando hay cicatrices uterinas. Cicatrices uterinas hablamos de cuando tienen cesáreas anteriores y estamos ante una gestación mayor de 12 semanas.
ya sea por cesáreas anteriores o por cirugías uterinas de otra índole. Acá hay que reducir la dosis a la mitad por el riesgo de ruptura uterina, porque como da contracciones puede romperse el útero, y esa es una complicación que puede ser grave para la mujer. Y acá se usa misoprostol 400 microgramos vía vaginal, sublingual, yugal o bucal cada 3 horas también, hasta la expulsión. Para destacar, las gestaciones mayores de 12 semanas deben hacerse los procedimientos bajo la internación, ¿sí? En menores de 12 semanas, en general, se hacen ambulatorios, es decir, que la mujer se lleva la medicación con toda la explicación y el procedimiento lo hace en su casa, ¿sí? O en el lugar que considere mejor lugar para poder realizar el procedimiento. Siempre se recomienda que lo haga acompañada, que no lo haga sola el procedimiento, por el riesgo de sangrado abundante y que pueda tener alguna complicación y que no pueda acceder a lo que se da como pauta de alarma, que es acceder al efector de salud más cercano. Bueno, puse la guía, lo que decía la guía de IPAC, que es más o menos lo mismo, que es otro ente que que está trabajando contra el aborto seguro, y la guía de la FIGO del 2017, que es la más actualizada de la FIGO, que bueno, menores de 13 semanas, misoprostol también cada 3 horas, como dijimos, 800 microgramos, mayores de 13 semanas, 400, y la FIGO lo que dice, bueno, es 800 microgramos de vía sublingual cada 3 horas, o vaginal cada 3 a 12 horas máximo, como un mínimo de 2 a 3 dosis. Cabe destacar que dentro de las presentaciones comerciales que tenemos, inicialmente el misoprostol venía no lo teníamos formulado para la interrupción legal como lo tenemos ahora, o para el aborto no punible, o para la situación de evacuación uterina, sino que venía en un comprimido que se llamaba Oxapros, que se usaba para el tratamiento de los problemas reumatológicos, sobre todo, con un núcleo de diclofenac de 50 a 75 miligramos, recubierto por el misoprostol como protector gástrico. Entonces lo que había que hacer era sacar el núcleo de diclofenac y administrar toda la parte de afuera del comprimido. Hoy en día tenemos formulaciones de misoprostol solo, tanto por el laboratorio Domínguez, que si bien en la caja ustedes pueden observar que dice para uso intravaginal, se puede usar también para vía sublingual o yugal, o sea, para absorción mucosa, solo que en el momento que salió fue un requisito que ponía la ANMAT para poder autorizarlo. Y lo mejor de todo es que ya hace 2 años tenemos el misoprostol acá en la provincia de Santa Fe sobre todo, y que distribuye a otras provincias de la Argentina, inclusive a otros lugares, el misoprostol del laboratorio de la provincia, el LIF y el LEM, que viene en 2 formulaciones, viene en formulación para vía sublingual y en formulación para vía intravaginal. Y viene el comprimido ya de 200 microgramos, o sea que, y viene el blister con los comprimidos justo para un procedimiento. Así que en eso hemos avanzado un montón, sobre todo para el beneficio para las mujeres. Bueno, este es un modelo de consentimiento que debe firmar la mujer, ¿sí? El que tenemos en la provincia de Santa Fe. Y un poco de lo que se refiere a las 2 formas de lo que hablaba, un poco las estadísticas, las 2 formas más seguras de realizar el procedimiento, o con medicamento o con la aspiración. Con medicamentos el 85% de la eficacia, tiene un 85% de eficacia usando misoprostol solo,
durante el primer trimestre de embarazo, y cuando se asocia a mifepristona, que la mifepristona es una medicación que corta el flujo placentario y se usa como un comprimido de ingesta vía oral, se toma y dentro de las 24 a 48 horas posteriores debe administrarse una dosis de 800 microgramos de misoprostol, y eso sería, o sea, se usa mucho menos dosis de misoprostol porque se usa la mifepristona y tiene una efectividad, una eficacia usando las dos medicaciones de un 95-98%, sobre todo en los embarazos del primer trimestre. Y comparado con la aspiración manual endouterina, que también tiene un 98% de eficacia durante el primer trimestre. O sea, son los métodos de elección para la evacuación uterina. Sí tenemos que saber que la aspiración manual endouterina, como se usan cánulas y las cánulas deben hacer vacío para poder aspirar, hay cánulas de diferentes diámetros y esto es generalmente en el primer trimestre o hasta las 14, máximo 16 semanas que se puede utilizar. ¿Por qué? Porque después, cuando ya tenemos un feto, ya no se puede hacer, hay que hacer dilatación y evacuación. Pero es un método seguro y en donde la mujer es de elección ante ciertas situaciones, por ejemplo, cuando hay falla del tratamiento médico, cuando hay cicatrices uterinas, cuando la mujer está anémica y debe sangrar lo menos posible o no debería sangrar en su casa o puede generar un sangrado que puede comprometer la vida. Hay muchas indicaciones en donde por ahí es de elección el AUMEU. Bien. O cuando la edad gestacional está al límite también, cuando estamos ante una gestación de 12 semanas o más de 10 semanas, lo ideal sería realizar un AUMEU. Tengan en cuenta que la aspiración se realiza con anestesia local, que se puede hacer en un consultorio que esté preparado, y se debe realizar con anestesia local y con analgesia para poder, por personal idóneo, ¿sí? Bueno, hay una revisión sistemática, esto como para que tengan en cuenta, que no solo para lo que es interrupción legal de embarazo, sino para todas las prácticas de evacuación uterina, sea por un aborto espontáneo, que sea incompleto, o para un embarazo anembrionado o un embarazo detenido. Hay un estudio de Cochrane, una revisión de Cochrane del 2010 que demostró el beneficio del AUMEU en relación al legrado intrauterino por las complicaciones que puede tener el legrado evacuador intrauterino con cureta. Bueno, esta revisión lo que manifiesta es que en las series que se incluyeron fueron 100.000 y el procedimiento fue mucho más satisfactorio y con menos riesgos en lo que es el uso de el AUMEU, la aspiración, por el riesgo de Asherman o de las complicaciones que hay ante un legrado intrauterino y además que necesita anestesia general. Bueno, y esto ya. Bueno, hasta acá podríamos hacer preguntas, no sé qué le parece, doctor, nos extendimos bastante. Sí, ya estamos sobre casi falta un poquito para las 2 horas, o sea que es bastante, pero sí, lógicamente. Sí. ¿Qué te queda, Valeria? No, es un poco contar lo de la guía práctica, de lo que es, pero bueno, es más o menos lo que fuimos hablando. Bueno, por ahí sí, me parece interesante que si quieren hacer alguna pregunta. Para que no se nos siga disminuyendo la audiencia. Lo que sí queda sí, no sé cuántos quedamos, pero lo que sí queda como muy importante para hacer hincapié es que cuando una persona viene a consultar para una interrupción legal, hay que charlar el tema de la anticoncepción posterior. Inclusive, según mi criterio, esto hay que charlarlo, no sé si en la primera consulta, pero antes de indicar el procedimiento. Porque
tan importante como poder acompañar en la realización de un procedimiento, poder evitar que esto vuelva a suceder o que la mujer se encuentre en riesgo de que vuelva a suceder una solicitud de interrupción. O sea que la mujer se debe ir en lo posible del efector con el método anticonceptivo ya y en lo posible de larga duración. Muy bien. Bueno, a ver, abramos un poquito el panorama para alguna pregunta, alguna inquietud, alguna reflexión. A ver quién de los 43 que han quedado, 40 y 40 que han quedado, alguien quiera decir algo. Bueno, yo voy a, mientras ustedes por favor piensen alguna intervención, yo quiero decirle algunas cosas, aunque son casi la mitad de los que han quedado de los que estuvieron inicialmente. Este es un tema conflictivo, ustedes ya lo saben. Tan conflictivo de que cuando yo hice la residencia en el Hospital Centenario, cuando fui estudiante, digamos, no se hablaba ni siquiera de los métodos anticonceptivos. No se hablaba, quiere decir esto que no se enseñaba. Esto es así, y no estamos hablando de hace mucho tiempo, ahora 20, 30 años atrás. No se hablaba de métodos anticonceptivos. Estaba prohibido hablar de métodos anticonceptivos. Fíjense cómo han cambiado los tiempos de que hoy estamos hablando de interrupción legal del embarazo. Entonces, a mí no se me escapa de que de los 60 que estuvieron, más unos 20 de YouTube, debe haber habido gente que por cuestiones religiosas o por cuestiones, no sé, por principio, no ha querido estar presente en esta charla. A ellos y a todos yo les digo que este es un tema que por cuestiones religiosas o por cuestiones, no sé, por principio, no ha querido estar presente en esta charla.